Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración del aprendizaje de idiomas. Hoy nos metemos de lleno en un conjunto de materiales didácticos de Robert English Coach. Son materiales pensados para principiantes. Vamos a analizar su enfoque en preguntas y respuestas que son, bueno, muy básicas, pero la verdad, cruciales. Lo que tenemos aquí es una serie de ejercicios. Se centran en cómo expresar posesión, el verbo tener, y también en vocabulario sobre las partes del cuerpo. Nuestra misión hoy va un poco más allá de solo entender las frases. Queremos ver cómo funcionan estas estructuras y por qué se presentan de esta manera específica en el material de Robert English Coach. ¿Qué podemos aprender, digamos, sobre cómo enseñar inglés básico con este método? Exactamente. No es solo el qué, sino el por qué detrás de esto. Vamos a analizar, por ejemplo, cómo usa do you have y have you got casi en paralelo. Cómo se forman las respuestas, las afirmativas, las negativas, y cómo se aplica todo esto a objetos, al cuerpo. La verdad es interesante ver cómo Robert English Coach construye esta base para conversaciones simples. Así que bueno, vamos a desmenuzar este enfoque paso a paso. De acuerdo. Empecemos entonces por algo súper fundamental. Expresar posesión. El verbo tener. El material de Robert English Coach nos muestra dos formas casi desde el principio. A ver, escuchemos la primera pregunta que aparece. Dice, 01. ¿Do you have a smartphone? Bien clara la lectura. Y la respuesta que se da es, Yes, I have a cell phone. Esta pregunta, ¿Do you have a smartphone?, es bastante directa, ¿no? Significa, ¿tienes un teléfono inteligente? Usa la estructura, digamos estándar, con el verbo have y el auxiliar do, que es muy común sobre todo en inglés americano. Y bueno, el vocabulario clave aquí, do you have, que es ¿tienes? A smartphone sería un teléfono inteligente. Yes, obviamente sí. I have, yo tengo. Y a cell phone, un teléfono celular. Es útil notar que, bueno, hoy en día smartphone y cell phone se usan casi como sinónimos, ¿no? Claro, ahí está la primera estructura. Y es interesante que justo después, el material de Robert English Coach presenta la alternativa. La pregunta número 2 dice, 02, have you got a pen? Y la respuesta que acompaña es, yes, I've got a pen. El significado en esencia es el mismo. Tienes un bolígrafo o una pluma. Pero la estructura es distinta. Have you got? Esta forma es especialmente frecuente en el inglés británico, aunque la verdad es que se entiende en casi todos lados. Y la respuesta aquí, fíjate, usa la contracción I've got, que es una forma corta y muy común de decir yo tengo. Es la contracción de I have got. Entonces, have you got también lo traducimos como tienes. A pen es un bolígrafo o una pluma. Y I've got, esa forma contraída de yo tengo. O sea que desde el vamos, Robert English Coach le muestra al estudiante las dos formas. Uno podría pensar, ¿no será un poco confuso aprender dos maneras de decir lo mismo tan pronto? Es una pregunta válida, sí, sobre la pedagogía. Hay métodos que prefieren introducir una sola forma al principio para evitar justamente esa confusión. Pero el enfoque de Robert English Coach aquí parece ser otro. Parece que busca preparar al estudiante para la diversidad real del idioma desde el comienzo. Porque al final, alguien que aprende inglés se va a topar con las dos estructuras. Así que reconocerlas temprano tiene esa ventaja, ¿no? Mejora la comprensión pasiva más rápido. Es una lección metodológica interesante. Entendido. Prepara para la realidad para el uso variado que existe. Veamos cómo sigue aplicando esto en más ejemplos de este material de Robert English Coach. Pregunta 3. 03. ¿Do you have a pet? Que significa ¿tienes una mascota? Y la respuesta sigue esa primera estructura. Yes, I have a pet. O sea, sí, tengo una mascota. Y la cuarta pregunta usa la otra forma. 04. Have you got a book? Es decir, ¿tienes un libro? Y la respuesta. Yes, I've got a book. Sí, tengo un libro. Va reforzando ambas estructuras, alternándolas. Correcto. Y el material no se queda solo en el tú. Extiende la estructura have got a otras personas gramaticales, lo cual es, bueno, clave. Pregunta 5, por ejemplo. 05. Has he got a hat? Aquí la pregunta ya es sobre él. ¿Tiene él un sombrero? Y fíjate el cambio. Ya no es have,
es has, para la tercera persona del singular. La respuesta que da el material es yes, he's got a hat. Sí, él tiene un sombrero. Y ese he's got es la contracción de he has got. Y de forma parecida para ella, en la pregunta 6 de Robert English Coach, 06, ¿Has she got a pencil? Que significa, ¿tiene ella un lápiz? La respuesta, yes, she's got a pencil. Sí, ella tiene un lápiz. Y de nuevo, she's got es la contracción de she has got. Y para el plural ellos o ellas, la pregunta 7, 07, ¿Have they got a house? O sea, ¿tienen ellos una casa? Y la respuesta, yes, they've got a house. Sí, ellos tienen una casa. Donde they've got es la forma corta, la contracción, de they have got. Vale, queda claro el patrón. Se introduce have y have got para tú, y luego se consolida más que nada have got, con su variante has got para él y ella, en las respuestas afirmativas, y siempre con sus contracciones. Parece que un pilar de este método de Robert English Coach es familiarizar rápido al estudiante con estas variantes y sobre todo con las contracciones comunes del habla. Bien, cambiemos ahora el enfoque. Vamos a la segunda área principal de este material, el vocabulario del cuerpo humano. Empecemos con una pregunta de identificación directa. Es la número 11. 11. What part of the body is this? Y la respuesta que se proporciona es It's a leg. La pregunta What part of the body is this? Se traduce como ¿qué parte del cuerpo es esta? Es una estructura súper útil para señalar y preguntar, ¿no? Si desglosamos el vocabulario clave, What part of the body sería ¿qué parte del cuerpo? Is this? Es esta. It's, que es la contracción de it is, significa es, y a leg, pues una pierna. Y además de identificar con qué es, este material de Robert English Coach usa mucho las preguntas de sí o no para confirmar o, más interesante aún, para corregir. Un ejemplo muy claro es la pregunta 17. 17, ¿is this a hand? Y la respuesta es, no, it isn't a hand, it's an arm. La pregunta es simple, ¿es esto una mano? Pero la respuesta introduce un patrón que vamos a ver repetido. Primero la negación, seguida de la corrección. No, it isn't a hand. No, no es una mano. Fíjate en isn't, que es la contracción de is not. Y justo después, la corrección. It's an arm. Es un brazo. El vocabulario aquí, hand, mano, y arm, brazo. Este formato de no es X, es Y, es súper eficaz para aprender, ¿sabes? ¿Y por qué dirías que es tan eficaz ese formato? ¿Qué tiene de especial? Bueno, porque obliga al estudiante, digamos, a procesar la información dos veces. Primero, tiene que entender la afirmación incorrecta y negarla activamente. Y segundo, tiene que buscar en su memoria recuperar la información correcta y afirmarla. Esto refuerza tanto la estructura negativa como el vocabulario de una forma mucho más activa que si solo respondiera sí o no. Es una técnica bastante común en materiales de práctica estructurada como estos de Robert English Coach. Tiene sentido, sí. Obliga a pensar más. Vemos algo parecido en la pregunta 8, entonces. 08. ¿Is this the front part of my body? La respuesta empieza. No, it isn't the front part. It's the... y ahí quedan unos puntos suspensivos. La pregunta significa, ¿es esta la parte frontal de mi cuerpo? Vocabulario. Front part, parte frontal. Body, cuerpo. La respuesta niega, no, it isn't the front part. No, no es la parte frontal. El material original de Robert English Coach aquí deja la corrección abierta. Si tuviéramos que completarla lógicamente, podría ser, no sé, it's the back part. Es la parte trasera. Lo fundamental, entiendo, es practicar esa estructura. Negar y luego corregir. Exacto. El punto es la estructura. Y otro ejemplo similar es la pregunta 12. 12. ¿Is this a finger? La respuesta. No, it isn't a finger. It's a. Otra vez con puntos suspensivos. La pregunta. ¿Es esto un dedo? Habría que aclarar, finger es dedo de la mano, ¿verdad? La respuesta niega. No, it isn't a finger. De nuevo, Robert English Coach la deja abierta. Para ilustrar, podríamos completarla pensando que se señala un dedo del pie. Entonces sería, it's a toe. Es un dedo del pie. Pero insisto, la estructura
No, no es X, es Y, es lo que se busca practicar aquí. ¿Vale? Y además de identificar, también se practica contar partes del cuerpo en este material de Robert English Coach. Pregunta 9. 09. ¿Do you have 2 feet? La respuesta en el material empieza con Yes, I have 2. La pregunta es, ¿tienes 2 pies? Hay que fijarse aquí en feet, que es el plural irregular de foot, pie. Completando la respuesta afirmativa que sugiere Robert English Coach, de forma lógica sería, Yes, I have 2 feet. Sí, tengo 2 pies. Y para preguntar por cantidad se usa how many. La pregunta 10. 10. How many legs have you got? La respuesta que indica Robert English Coach empieza I've got esto. How many significa cuántos o cuántas. Así que la pregunta es ¿cuántas piernas tienes? Legs son piernas. Completando la respuesta de Robert English Coach de forma natural, I've got 2 legs. Tengo 2 piernas. Y fíjate cómo vuelve a aparecer aquí la estructura con got. Y un último ejemplo de cantidad. La pregunta 14. 14. How many fingers have you got? La respuesta, de nuevo incompleta en el original. I've got... puntos. Otra vez, la pregunta es, ¿cuántos dedos tienes? Y recordamos, fingers se refiere a los de las manos. La respuesta completada sería, I've got 10 fingers. Tengo 10 dedos. Se usan números básicos y vocabulario del cuerpo. Bueno, ya hemos visto varias negaciones, pero hay una sección bastante grande en este material de Robert English Coach que se enfoca específicamente en eso, en practicar respuestas negativas y añadir la corrección. Consolida ese patrón que mencionamos antes. Cierto, cierto. Parece ser un pilar de este método de Robert English Coach. Veamos cómo lo aplica de forma consistente. Pregunta 13. 13. Have you got 1 foot? La pregunta es, ¿tienes un pie? Si seguimos la lógica que Robert English Coach ha establecido, la respuesta completa sería, No, I haven't got 1 foot, I have got 2 feet. O sea, no, no tengo un pie, tengo 2 pies. Se usa la negación haven't got, que viene de have not got, y se contrasta 1, 1, con 2, 2. Otro ejemplo, pregunta 15. 15. Do you have 20 fingers? ¿Qué significa tienes 20 dedos? La respuesta negativa pero ahora usando do. No, I don't have 20 fingers. I have 10 fingers. No, no tengo 20 dedos, tengo 10 dedos. Aquí vemos don't have, contracción de do not have, y los números 20, 20, y 10, 10. El patrón es idéntico en su lógica. No, negación, corrección. Aunque cambia el verbo auxiliar, te das cuenta. Sí, totalmente. Y este patrón se repite y se repite para distintas partes del cuerpo y distintas personas. Por ejemplo, está la pregunta 18 sobre tener 3 cabezas, 3 heads. La 19 sobre tener 2 narices, 2 noses. La 20 sobre tener 4 lenguas, 4 tongues. La 21 sobre tener un solo diente, 1 tooth, frente a muchos dientes, many teeth. Hay que notar ahí el plural irregular teeth. La 22 sobre tener 2 caras, 2 faces. Y la 23 sobre tener 7 orejas, 7 ears. Exactamente. Y en lugar de revisar cada una en detalle, que sería un poco repetitivo, lo importante es reconocer la fórmula. Es la misma fórmula didáctica de Robert English Coach en todas ellas. Primero, te hacen una pregunta que es obviamente incorrecta sobre la cantidad de una parte del cuerpo. Segundo, la respuesta siempre empieza con no. Tercero, se niega usando la contracción negativa apropiada. Haven't got, hasn't got o don't have. Y cuarto, se corrige con la información correcta, que usualmente es el número adecuado de esa parte del cuerpo. Este método, digamos, machaca la estructura negativa, los números y el vocabulario corporal de forma muy sistemática. Y un detalle interesante en la pregunta 19. La pregunta es, ¿have I got? ¿Tengo yo? Y la respuesta es, no, you haven't got. No, tú no tienes. Refleja cómo sería una conversación real. Muy buena síntesis, sí. Es un patrón muy marcado en el material de Robert English Coach. Y hay un último ejemplo que aplica esta misma lógica de negar y corregir, pero esta vez se aplica a la ubicación de un objeto. Es la pregunta 16. 16. ¿Is the umbrella on the table? ¿Qué significa ¿está el paraguas sobre la mesa? Vocabulario. Umbrella,
paraguas y on the table, sobre la mesa. La respuesta, tal como la presenta Robert English Coach, empieza no, the umbrella isn't on the table, it's on, y otra vez, puntos suspensivos. Y bueno, completándola de forma sencilla y lógica, podría ser, no, the umbrella isn't on the table, it's on the chair, ¿no? El paraguas no está sobre la mesa, está sobre la silla. O podría ser, it's under the table, está debajo de la mesa. O cualquier otra ubicación plausible. De nuevo, la estructura es la clave que Robert English Coach quiere reforzar. Negar la ubicación incorrecta, isn't on the table, y ofrecer la correcta, it's on the chair, por ejemplo. Bien, creo que hemos desglosado bastante a fondo la estructura y el contenido de este material específico de Robert English Coach. Los puntos clave que me llevo son esa introducción dual de have y have got para hablar de posesión. El enfoque en vocabulario, que aunque básico, es esencial. Objetos cotidianos, partes del cuerpo, números. El uso constante y deliberado de contracciones. I've got, he's got, it's, isn't, haven't got, etc. Son cruciales para sonar natural. Y sobre todo, ese patrón tan recurrente de negar y corregir en las respuestas negativas, que como bien explicaste, parece una técnica muy pensada por Robert English Coach para reforzar varias cosas a la vez. La gramática negativa, el vocabulario y hasta los números. Así es. Es un enfoque muy estructurado. La repetición y esa simplicidad controlada buscan automatizar estas formas básicas. La idea es que, más allá de solo aprender frases sueltas, se internalicen patrones gramaticales y léxicos que son fundamentales. La efectividad de esto, claro, dependerá luego de cómo el estudiante use estas herramientas en contextos más libres, más reales. Bueno, esperamos que este análisis del enfoque de Robert English Coach haya sido útil. No solo para entender estas frases específicas, sino también para quizás apreciar un poco la lógica que a veces hay detrás de cómo se diseñan los materiales para principiantes. Son como los ladrillos básicos del idioma. Definitivamente. Y para cerrar, quizá una reflexión para quien nos escucha. Una vez que se entienden estos patrones básicos que presenta Robert English Coach, ¿cómo se puede ir más allá de la simple repetición? ¿Cómo se pueden tomar estas estructuras, I've have, I've got, it isn't, y empezar a usarlas para describir de forma más creativa, más personal, el propio mundo? Los propios objetos, las propias ideas. El verdadero aprendizaje, creo yo, empieza cuando estas estructuras dejan de ser solo ejercicios de un libro o un material y se convierten en herramientas reales para expresarse. Una excelente invitación a la práctica activa y personal. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima. Robert English.